¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Vamos a platicar sobre la historia natural de la enfermedad y la triada ecológica a petición de muchos de ustedes, quienes bien han solicitado la asesoría sobre estos temas que están incluidos en los módulos de estudio de premedicina y de ciencias de la salud. Muy bien, hay que entender que la historia natural de la enfermedad no es otra cosa más que el estudio del origen y la evolución de cualquier enfermedad, así como su desenlace biológico, ¿sí? Este estudio se realiza por medio de, digamos, tiene un formato que ahorita les voy a explicar más a detalle, que fue diseñado en la década de los 60 por Clark, el doctor Clark y otro Lewis, me parece que es el doctor Lewis y Clark. Lewis. De Clark sí estoy seguro. En los 60, y este esquema, esta forma, digamos, como de analizar la evolución, el origen y la evolución de cualquier enfermedad sigue vigente hasta nuestros días, hasta 2024. Muy bien, vamos a pasar de este lado. Este esquema de historia natural de la enfermedad considera como tal muchos componentes que hay que entenderlos, hay que analizarlos, hay que tener, digamos, como una visión muy general de cómo está propuesta la didáctica de estudio de las enfermedades. Primero que nada, empezamos con un periodo que se llama periodo prepatogénico, que es este que estoy señalando aquí, de color verde. Y es decir, en este periodo prepatogénico, pues son todos los elementos que convergen previo a que se presente una enfermedad como tal. Y por otro lado, bueno, lo coloreo por completo, son muchísimos componentes. Esto ahorita lo vamos a borrar, solamente es para fines prácticos, fines visuales y didácticos. Todo esto es el periodo prepatogénico. Y por otro lado tenemos el periodo patogénico, que es cuando se manifiesta la enfermedad, ¿sí? Desde que entra más bien y se manifiesta la enfermedad. Es todo esto. Y todas su desenlace, las complicaciones, etc. De forma muy general, así lo vamos a entender. Primeramente, entender y comprender que son dos periodos. En este orden, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Ya señalamos todos los componentes. Muy bien, pues vamos a empezar propiamente con el periodo patogénico, y para esto voy a utilizar el mismo color. El periodo patogénico, como ya habíamos hecho mención, pues este es un periodo propiamente en donde se identifican todos los elementos que son previos o que determinan el balance entre lo que es el medio ambiente, el huésped y el agente etiológico o causal. Aquí le ponemos que esto es previo a desarrollar la enfermedad. Muy bien, aquí hay varios factores. Primeramente vamos a hablar de este que tenemos aquí. Este que tenemos aquí se le denomina triada ecológica. Aquí está. Tiene sus tres elementos que los vamos a señalar, ¿sí? Que son el medio ambiente, el huésped y el agente causal o etiológico. Pues bueno, sin más vamos a explicar esta triada con más detalle. Aquí lo tenemos. Vamos a hablar que los factores que determinan un proceso infeccioso, lo vamos a señalar de rojo, que la enfermedad está determinada por el balance entre estos tres elementos, entre el medio ambiente, entre el agente etiológico o causal
y las condiciones propias del huésped. Y que el desbalance de estos tres es lo que genera la enfermedad. El balance adecuado entre los tres es lo que evita la enfermedad, evita la patología. Ahora bien, vamos a explicar cada uno de estos. Vamos con el medio ambiente. El medio ambiente está determinado por los factores que tenemos aquí señalados como el clima, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de que hay climas que predisponen más la presencia o aparición de ciertas infecciones. Por ejemplo, climas gélidos, climas fríos, abonará mucho al desarrollo de enfermedades respiratorias, en tanto que los climas más cálidos abonarán a enfermedades gastrointestinales por la descomposición rápida de los alimentos. Otro punto aquí pues son las instalaciones, también tiene que ver, por ejemplo, cuando no hay instalaciones bien ventiladas, o bien cuando están bien ventiladas evita propiamente la propagación de algunos microorganismos. El manejo aquí hace referencia al manejo de todas las cosas, por ejemplo, el uso de nuestros teléfonos móviles, si limpiamos la pantalla de nuestros iPhones, o si desinfectamos las superficies, si cambiamos periódicamente las sábanas de la cama, etcétera, ¿sí? Y hay otros un poco más específicos que, por ejemplo, tienen que ver con quienes manejan áreas productivas, ya sea agrícolas, si están manejando algún tipo de alimento, o animales, puesto que las enfermedades también se pueden propagar de los animales al ser humano, y pues esto puede ser un problema de salud pública muy severo. Y desde luego los sistemas de alimentación en general, pues hablamos de la limpieza de los lugares en donde se preparan los alimentos, ¿no? Muy bien, vamos con el huésped. En el caso del huésped son todas esas condiciones que son inherentes a un individuo, a un paciente en potencia. Por ejemplo, tiene que ver qué tan inmune o qué tan resistente es a ciertos microorganismos, ¿sí? Si el individuo se alimenta adecuadamente, o bien si tiene alguna deficiencia de minerales, por ejemplo de zinc, y que esto predisponga más la aparición de ciertas infecciones en vías respiratorias. La genética, bueno, en el caso de la genética hay algunas cuestiones que están asociadas, por ejemplo, a la debilidad, por así llamarlo, entre comillas, del hígado, ¿no? Respecto a la ingesta de bebidas alcohólicas. Hay genética, ¿no?, que está más adaptada al consumo de esto que la que tenemos nosotros en América Latina. Y desde luego pues cuestiones ocupacionales como el estrés, ¿no?, pues tienen que ver o afectan directamente al huésped. Y por último, el agente causal o etiológico. De hecho, esto se los voy a anotar aquí. Agente etiológico. Etiológico quiere decir que es quien causa la enfermedad. Ahí está. Muy bien. En este sentido y en este apartado tenemos una variedad muy amplia de factores variables que intervienen en desencadenan una enfermedad. Tenemos desde bacterias que habitan en nuestro organismo, que son parte de la flora normal, que pueden salirse de control derivado de una mala condición inmunológica. Si hay, por ejemplo, algún tipo de bacteria que contamine los alimentos, si hay, por ejemplo, algunas toxinas generadas por hongos, si hay algún tipo de virus, también depende mucho de la patogenicidad de dichos microorganismos y de la capacidad que tienen también los microorganismos de evadir o eludir fácilmente el sistema inmunológico del huésped. Ahora lo vimos con el COVID, que tiene
esa capacidad de eludir la respuesta inmunológica. Desde luego que la virulencia, y este término aplica no solamente a los virus, sino que virulencia se refiere a la capacidad de propagación del microorganismo. Desde luego hay microorganismos que son resistentes a algunos medicamentos, y desde luego que tiene que ver pues los mecanismos de transmisión de los mismos. Entonces, estos son propiamente los tres elementos de la triada ecológica o epidemiológica que van dentro del periodo prepatogénico. Reiteramos que el desbalance entre estos tres resulta en la enfermedad en el paciente. Muy bien. Por otro lado, vamos a analizar que existen niveles de prevención, ¿sí? Los niveles de prevención en el periodo prepatogénico es el siguiente, que es el nivel primario. De hecho, esto lo vamos a colocar aquí para que se pueda entender. En el periodo prepatogénico tenemos un nivel de prevención que es este, el nivel primario. Aquí lo vamos a colorear igual para que quede. En este periodo prepatogénico tenemos la prevención primaria, que se desglosa a su vez en dos componentes. Primeramente, que es la promoción de la salud, y el otro que es la protección específica. Aquí, en el caso de la promoción de la salud, pues son todos aquellos hábitos que ayudan a evitar propiamente una enfermedad. Por ejemplo, lavado de manos, la desinfección continua de los espacios, etc. Y por otro lado, la protección específica cuando existe alguna vacuna o biológico. Desde el punto de vista clínico le llamamos biológico tanto a las vacunas como a las bacterinas, que es el mismo concepto pero aplicado a bacterias, o algunos medicamentos que se pueden prescribir de manera específica, como su nombre lo dice, para prevenir el desarrollo y o aparición de algún microorganismo en particular que desarrolle una patología en el paciente. Pues bueno, estos son todos los componentes del periodo prepatogénico. Ahora vamos al periodo patogénico. Aquí hay más elementos, y aquí se considera el periodo patogénico desde el momento que entra el agente etiológico, que ya lo recordamos, el agente, ¿sí? Que puede ser cualquiera de estos, al organismo del paciente, ¿sí? Aquí pues son muchísimas características, las vamos a dividir de una forma igualmente didáctica. Pondré de color anaranjado una pequeña barrera. Bueno, primeramente hay que entender este periodo, que es el periodo de incubación. En este periodo de incubación, el periodo patogénico pues se caracteriza porque el agente ya entra al cuerpo del paciente, ¿sí? Y ya empieza a provocar lo que es la adaptación al organismo, ya empieza a eludir quizá los mecanismos inmunológicos, empiezan a replicarse, empieza a haber algunos cambios en los tejidos del paciente, y por último pues es cuando sabemos que se está incubando. En este punto normalmente no hay signos clínicos, ¿sí? Por eso decimos que es algo totalmente subclínico. Aquí lo voy a poner un poco de un color anaranjado, que se entienda que estamos en el periodo patogénico, ¿sí? Dependiendo del microorganismo o del agente causal, pues será el periodo de incubación. Puede ser en pocos días, puede ser en un poco más de tiempo. Depende del agente, depende también de las características del paciente. Posteriormente tenemos el horizonte clínico. Aquí se los voy a poner de color negro. También se le llama horizonte clínico. Cuando existe una manifestación objetiva de la enfermedad, como son los signos, ¿sí?
signos son todos aquellos que son perceptibles por el paciente, por el clínico, perdón, así como los síntomas, que son la manifestación que hace propiamente el paciente, ¿sí? Este es ya el horizonte clínico, ¿sí? Y empieza a haber otro tipo de componentes que cursan hacia la recuperación, ¿sí? Pues ya estaba aquí horizonte clínico, perdón. Que cursa hacia la recuperación, o sea, la convalecencia o sanar, o la muerte del mismo. En este periodo también consideramos otros niveles de prevención, que son la prevención secundaria y la prevención terciaria. Y los vamos a colocar aquí, en este mismo apartado, porque corresponde al periodo patogénico. Ahora bien, hemos mencionado, voy a borrar algunas cosas porque se está ensuciando bastante y no me gusta. Hemos mencionado hasta el momento que en el periodo prepatogénico tenemos la prevención primaria, y en el caso del periodo patogénico tenemos también otros elementos importantes dentro de la prevención, que son la prevención secundaria, en donde señalamos el diagnóstico, todo aquello que se realiza para diagnosticar la enfermedad, así como el tratamiento oportuno, es decir, posterior a un diagnóstico, pues se prescribe algún tratamiento. Y el tercero, que es la limitación del daño, que derivado de los dos anteriores, es decir, de un diagnóstico temprano y de un tratamiento oportuno, pues se consigue el propósito de la prevención secundaria. Y para terminar, pues la prevención terciaria no es otra cosa más que la rehabilitación del paciente, es decir, cuando está en periodo de recuperación y que el sistema inmunológico del mismo paciente pues le está ayudando. Obviamente que esto en combinación del tratamiento, de la prescripción médica, del seguimiento y de la evolución y valoración continua. Bueno, pues cualquier